Es jueves, hora de abrir la galería. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. Amigos y amigas de la galería, bienvenidos, bienvenidas todas y todos ustedes. Estamos empezando una nueva jornada, una semana súper ajetreada en el ámbito político y es lo que nos reúne el día de hoy. Hoy tenemos muchos anuncios, bueno, algunos anuncios que hacer y entre ellos es que quiero darle la bienvenida a la galería a Vane Vinuesa. Ella va a formar parte del staff de entrevistas. Vane, bienvenida y gracias por confiar en este espacio. Muchas gracias siempre, Lu. Como siempre te digo, este espacio desde el inicio me pareció un espacio súper chévere, una iniciativa súper chévere tuya y ya sabes, pues siempre estoy a las órdenes. Gracias, Vane. Como les decía al principio, también quería contarles que a partir de la anterior semana estamos siendo retransmitidos por XYZ Radio todos los viernes a partir de las 12 del día. Si se perdieron el día jueves la galería, pueden escucharnos por XYZ Radio. Empezando ya con esta entrevista, les comentaba que hemos tenido una semana súper ajetreada en el ámbito político. Tuvimos el día domingo el debate presidencial de segunda vuelta y es el tema que hoy nos da cita aquí en la galería. Tenemos ya nuestros invitados y quiero darle la bienvenida a Alejandro Romero. Él es comunicador social y en este momento está cursando una maestría en comunicación estratégica digital. Alejandro, bienvenido a la galería. Hola Lu, hola Vane, ¿qué tal Miguel? Buenas noches. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias. También nos acompaña Miguel Ángel Hidalgo. Él es consultor comunicacional y también es CEO de Relacional S, un grupo de consultores en comunicación, marketing y comercio electrónico. Miguel, bienvenido a la galería. Hola Lu, muchísimas gracias. Vane, Alejo, bueno, darte las gracias por invitarme. Ya te quedé mal la primera vez y esta vez no podía quedarte mal. Entonces aquí estoy para recorrer. Gracias, Miguel. Gracias, Alejo, por estar aquí en este espacio. Y vamos a iniciar un poco conversando de lo que fue este debate que a muchos tenía con mucha expectativa. Quiero decirles que yo no tenía ninguna esperanza en lo que iba a pasar, pero sí es interesante conversar entre amigos, conversar también entre colegas sobre este tema. Vani. Sí, haciendo honor a que todos somos aquí comunicadores, quisiera empezar hablando un poco del papel de la moderadora, ¿no? En este caso que fue una periodista. ¿Cómo vieron, o sea, primero, cuál es su lectura del papel de la moderadora? Y segundo, no sé qué hubiesen cambiado un poco quizá del formato del debate que propuso el CNE. Creo que estamos todos de acuerdo en que había que, se puede decir hasta cierto punto, que parecería que no planificaron bien los tiempos, las preguntas. Lo digo porque, no sé si les pareció igual, pero parecía como que hasta las preguntas duraban más tiempo leyéndolas que respondiéndolas. O sea, tenían menos tiempo que igual, y la mala lectura de la señora Arteaga también influyó, creo. No sé en dónde ella está ahorita ejerciendo, si es que ejerce, pero hasta donde yo tenía entendido, ella está en una fundación con su hermana. Entonces es como raro que la haya invitado a ella, ¿no? Pero creo que para leer hubiese estado cualquier otra persona, ¿no? Pero creo que por eso mismo se bajó Andrea Bernal, ¿era cierto? Porque, o sea, solo para leer una pregunta que encima estaba mal estructurada, encima estaba metido ahí todo, era como que bien complicado. Yo hasta cierto punto les podría justificar a los candidatos porque es una pregunta que tiene de todo, ¿no? Todas las preguntas, las 5 creo que hicieron, tenían de todo un poco, era como que derechos humanos, corrupción, violencia contra la mujer, economía, ahí mismo, y era como que, a ver, partes por partes, y en especial los temas que más nos importaban a todos, como que saber temas de salud, de trabajo, creo que debieron ser muy puntuales.
Eso hubiese cambiado yo. Sí, retomando un poco lo de las propuestas, ¿cómo viste tú? O sea, básicamente el debate es para debatir tus propuestas, ¿no? Como candidato. Pero ¿crees que ellos hablaron de sus propuestas o solo hicieron hincapié en generalidades y no, no especificaron cómo lo iban a hacer, por ejemplo? Claro, eso fue lo que faltó realmente. Estaba viendo yo un, un artículo que hizo Primicias y hablaban sobre las palabras que más dijeron durante el debate. Me pareció un ejercicio interesante y, por ejemplo, yo estuve analizando también lo que dijeron, porque hubo una transcripción, y lo que más se dedicaron a decir es a negar lo que el otro decía, ¿no? Entonces, la palabra no fue como la que más se repitió durante todo el debate. Eso hizo que, o sea, eso nos demuestra realmente que se dedicaron a protegerse, a defenderse de las acusaciones del otro y no plantear ideas, como se espera en un debate, ¿no? Porque el debate es como el cruce de ideas, defender tu posición, pero acá se estaba defendiendo más acusaciones que posiciones. Entonces, no vimos un debate de ideología, no vimos un debate de ideas, de propuestas, que era lo que todo el mundo esperaba, en especial los que estamos hasta ahora indecisos o sin saber por quién votar. O sea, no nos dieron una certeza de qué hacer. Eh, por lo tanto, yo veo que también ahí hay un déficit por parte de ambos candidatos. No era la oportunidad de ganar adeptos, porque ellos saben y están conscientes de que antes del debate había bastante gente que va a votar nulo o que va a votar blanco. Simplemente no les acepta a ellos como candidatos. Yo hubiese aprovechado esa oportunidad de cualquiera de los dos lados de ganar ese espacio, ¿no? De ganar ese punto que todo el mundo está, de los indecisos más que nada. Sí, lo que decían estaba más dirigido a sus coidearios, ¿no? O sea, más reivindicando la postura, más que proponiendo cosas a la gente que aún no sabe más o menos qué hacer. Claro, Claro, en especial cuando les preguntamos sobre temas de salud, fue como que, o sea, es algo que nos está a todos aquejando hace un año, ¿cachas? O sea, no es algo que pueden usar los artilugios que siempre usan, demagogia, y bueno, nadie dio una respuesta clara, sobre como que sí, vamos a hacer esto, pero no dice cómo, con qué dinero, en qué tiempo, programa. Yo hubiese aprovechado para presentar un plan breve, puntos específicos. claro. Además, como dice el Alejo, además de la presentación del plan, la idea también era ganarse a aquellas personas que o están indecisas o tienen bien claro que el nulo es el voto que van a dar, ¿no? No sé si ya el Migue está por ahí y ya nos escucha. ¿Qué fue, Lu? Ya les escucho. Silenciado. ¿Ya me escuchan ustedes? Sí. Sí, Ya, perfecto, Migue, te ahí está escuchamos. perfecto, sí. Eh, Eh, Miguel, estábamos conversando un poco del tema de las propuestas que no fueron claras, ¿no? Si bien es cierto, tuvieron toda una primera vuelta para plantear las propuestas, para hacernos conocer su plan de trabajo, pero nunca nos dijeron el cómo lo van a hacer. Por ejemplo, en el tema de educación, los dos tienen muy claro que se debe replantear la ley de educación superior, por ejemplo, pero no nos dijeron cómo y qué objetivo tienen al replantear esta ley. ¿Qué percepción tienes tú de aquello? bueno, nuevamente pidiendo disculpas del caso por el tema del audio. Eh, y uniendo un poco lo que sí alcancé a escuchar. A ver, lo primero que estuvo mal es el formato que ya habíamos quedado de acuerdo. Y precisamente por el formato en el que se llevó a cabo el debate, es que yo en ese aspecto no les hostigo tanto, si se quiere, a los candidatos por la falta de tiempo, de oportunidad para contestar como que sí, como 5 preguntas o un eje programático muy amplio en apenas 1 minuto 30 segundos. Sin embargo, sí se vio que, más bien este debate fue pensado, me imagino yo, que por los estrategas de ambos candidatos para acercarse a la gente que estaba indecisa precisamente. Porque si tú hablas en el tema de educación, como bien lo has dicho, ambos, por ejemplo, Lazo lo llevó en ese aspecto a Gauss,
a que diga qué piensa hacer con la CNCIT si se quiere, y él también se la sacó como torero para utilizar la jerga de por acá. Eh, y mientras Lazo igual te habla de que vamos a abrir, bueno, que se va a aperturar otra vez la universidad pública. Recordemos que entiéndase, antes de Correa incluso, la oferta pública igual llega a un número determinado de cupos y no es que puedes extenderla para más, precisamente por falta de presupuesto. Presupuesto que el bloque legislativo de uno de los candidatos, en este caso de Guillermo Lazo, aprobó aprobó en la Asamblea, ¿no? Que se quiten recursos de la universidad pública. Entonces es una confusión de ambos. Yo lo que veo es que son ciertas estrategias o maneras de comunicacionales equívocas para llegar a targets a los que ellos necesitan llegar para que les den el voto. Verás, Lu, yo tenía anotado un dato que sí quería compartir con ustedes, pero no lo encuentro porque eso lo anoté precisamente el día del debate y no lo encuentro en mi agenda. Pero, verás, ¿ustedes saben, por ejemplo, cuál es el porcentaje de voto nulo que hubo? Eh, eh, se me escapa el dato como te digo en la agenda, pero es más de un millón de votos nulos que hubo. Sí. Era En más que primera 11 de vuelta. los candidatos, sí. Entonces, los candidatos entiendo yo, que tienen que aferrarse o tratar de aplicar sus estrategias comunicacionales precisamente para tratar de convencer ese electorado. No necesariamente un electorado de yaco y hierbas que hablan un montón de gente, porque yo considero personalmente, por ejemplo, soy de los pocos que considera que el efecto yo no le doy un cuarto lugar que todo el mundo le da a hierbas. Y también pienso que el voto, porque más que el candidato te diga que votes por tal o cual, no lo va a hacer. Herbas se presentó como una opción juvenil y ocupó el nicho que igual sostengo, quienes me siguen en Twitter, sostengo que dejó Álvaro Noboa. Álvaro Noboa, a pesar de no estar o que no estuvo participando en la contienda como tal, en cada intervención que tuvo en la que se preveía que no le iban a dejar participar, iba ganando adeptos y tenía esa relación por parte de tanto la población juvenil, si se quiere, la tiktokera, quienes muchos la denominan, por el tema de cuando salía peleando contra huracanes, etcétera, etcétera, pero los mayores también lo tienen ubicado como la persona a la que le robaron, en teoría, para algunos 2 veces las elecciones. Entonces, nos encontramos en un escenario de candidatos que están desesperados ahora mismo porque no llegan, o sea, han llegado a un techo al que no pueden subir. Es por eso que me imagino que hablaron, que lo vieron a Guillermo disfrazado de más joven, a Arauz hablando o tratando de quitar la figura de Correa de su campaña en este último tiempo, y es precisamente por eso, por el porcentaje de personas a los que tienen que llegar ellos. Gracias, Miguel. Yo Alejo, quería contar solo una cosa por con favor. respecto al formato que decía el Miguel. Bueno, sí, estamos de acuerdo en que no estuvo bien planteado y que el CNE no puede atribuirse de ninguna manera que ayudó en algo al voto informado o a las personas que estamos indecisas. Por otro lado, tampoco era una camisa de fuerza para no plantear, porque creo que tampoco vimos nada de eso. Y así como evadieron muchas preguntas para contestar lo que les convenía, también pudieron haber planteado alguna propuesta. Entonces, yo no creo que hayan podido, yo no creo que tengan preparado y el formato no les dejó expresarlo, sino que no lo tenían simplemente. O sea, nadie se preparó para plantear propuestas, para presentar ideas, sino para precisamente lo que se esperaba, ataques. Y eso es una clara muestra del Andrés, no mientas otra vez. Eso era por poco y, o sea, no sé, esa estrategia no nos entregan a todos. Vengan, así era la estrategia de Lazo. O sea, al día siguiente habían pancartas en algunos puentes de Quito y Guayaquil con eso. O sea, eso me demuestra que Lazo no tenía una propuesta clara para presentar a nosotros. O sea, a él le dijeron, ve, nadie va a escuchar eso. Mejor ataca y, no sé, por ahí deja un mensaje permanente para que se queden todos, hagan memes y esto se vuelva viral. Y pues bueno, le funcionó, ¿no? Pero hasta cierto punto yo me pregunto si le funcionará para ganar, se le alcanzará eso para ganar, haber planteado o girado toda su estrategia a atacarle como un mentiroso a Arauz.
otro lado, Arauz tampoco tuvo, ¿no?, el chance de reivindicarse, yo creo, totalmente. Si bien pareciera que ganó la primera parte, pero para los que estamos indecisos, queríamos escuchar qué va a pasar con la pandemia, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, después de lo de la pandemia, cómo van a solucionar la pandemia? ¿Cómo va a darnos empleo? Porque, o sea, si antes de la pandemia estábamos fregados, creo que ahora está mucha gente peor que antes. Y, o sea, como va avanzando todo, como vamos viendo lo que pasa con el plan de vacunación y todo, parece que no va a cambiar. Entonces necesitamos certidumbre. Lo que no lograron ellos es generarnos eso, ¿no?, certezas de lo que va a pasar, sino más incertidumbre, como que se quedaron peleando. Y los que están indecisos, se quedaron indecisos. Quizás uno que otro que estaba ya orientado a algún lado y al otro, ya se decidió. Pero yo no creo que se pueda hablar de ganadores y perdedores en especial porque no se plantean propuestas. Alejo, conversábamos antes de entrar a la reunión, a esta entrevista, conversábamos justamente de las propuestas, ¿no? Que fueron propuestas muy generalizadas, propuestas que escuchamos durante la primera vuelta y nunca nos dijeron el cómo nos van cómo van a abrir plazas de trabajo, nunca dijeron cómo van a solucionar el tema de la pandemia, el tema de salud. Yo te quiero preguntar, tú ya nos has dicho que para ti no hubo un ganador, pero por ejemplo, desde mi punto de vista, yo sí creo que Arauz logró por lo menos dar patadas de ahogado al momento de responder esas acusaciones de Lasso, lo que Lasso no hizo, y Arauz le hizo preguntas muy concretas, por ejemplo, que responda si su binomio se había o no vacunado. Fue muy concreto en decir que él todavía era parte del Banco de Guayaquil. Sí, o sea, hasta cierto punto se podría decir que sí, pero veo que Lasso tuvo más que responder que Arauz, y eso le terminó beneficiando a Arauz, porque, por ejemplo, Arauz le cuestionó duramente a Lasso el tema del caso Gabela, ¿no? Claro. Pero hasta cierto punto, ¿qué responsabilidad tiene Arauz en ese tema, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Arauz con eso? ¿Dónde estaba él cuando sucedió eso? O sea, él era parte del gobierno, yo me pregunto, no sé si, no estoy al tanto si es que alguien sabe, pero entonces esas cosas como que no son directamente competencia de Arauz. Si bien es del gobierno de Correa, quien está aliado o repado hasta cierto punto, no sé, va a gobernar como se murmura, pero no es una responsabilidad directa de Arauz. En cambio, las preguntas que le hizo Arauz a Lasso sí eran con respecto a su binomio, por ejemplo. Entonces, puede decirse hasta cierto punto de eso, ¿no? Pero igual en la segunda parte como que contraatacó bastante bien, creo, Lasso con esas preguntas como hasta cierto punto personales, no sé, de sacar en cara aspectos del gobierno de Correa en los que supuestamente estuvo involucrado también Arauz. Pero yo no creo que sea una gran ventaja a nivel de ganar votos. No sé si es que están las personas que vieron el debate completo, porque yo creo que hay un gran porcentaje de que solo vio la primera parte en la que supuestamente ganaba Arauz. Están convencidos de votar por Arauz. Así como que convencidos yo no creo. Vale. Estoy de acuerdo, es que sigo pensando que lo que dijeron en el debate estaba pensado para sus coidearios. Yo no creo que sus discursos estaban dirigidos a los indecisos, sino a reafirmar esas posturas y esas ideas de que Arauz es Correa y eso es el feriado bancario, ¿no es cierto? Solo a reafirmar esos discursos y el mensaje súper claro y subplaneado también de Andrés, no mientas otra vez. Lo que querían eso, ¿no? Esa era la estrategia. O sea que en un momento nos pareció incluso un poco cansón como, ya, deja de decirlo. La estrategia era que se te quede eso, ¿no? O sea, que esa frase signifique. Y creo que eso no le sirve a la gente indecisa. Le sirve a la gente que va a votar por Lasso, que ya se decidió a reafirmar su postura. ¿Qué piensas tú, Miguel? Bueno, si está activado el audio, sí. A ver, yo consideraría que
es la misma estrategia que, bueno, ya hemos visto en redes, es la misma estrategia que utilizó Durán Barba, que es una estratega de Guillermo con Macri. Y trataron de posicionar, es evidente que fue una estrategia política, la de posicionar lo de Arauz, ¿cómo es? Se me fue. Andrés, no mientas Arauz, otra no vez. mientas Andrés. Andrés, no mientas otra vez. Como decía el Alejo, al otro día se vieron pancartas y todo eso. Pero ¿saben dónde estuvo el quid del asunto? Es que precisamente la gente lo tomó a la burla. Y claro, también los bots y los trolls empezaron a sacar, como se trabaja esto en lo digital, es hacer memes para que la gente tome una u otra postura. Yo te diría, Vanes, que Lazo en realidad, y bueno, y Arauz, los dos, o sea, fueron muy light, como les había dicho, y lo que trataron de hacer es desmarcarse del gobierno de Moreno, los dos. El uno, por ejemplo, mientras Guillermo le decía, ¿por quién votó usted al candidato Arauz? El candidato respondió y le dijo, claro, pero ustedes lo compraron. Entonces, se notó una estrategia de ambos de separarse del gobierno de Moreno, porque entendamos que no tiene ni el 1% de aceptación este gobierno. Entendamos que si el gobierno de Moreno, y sin temor a equivocarme, si el gobierno de Moreno termina es precisamente porque en el 2020 pasamos con toda una pandemia. Porque si no, yo creo que los sucesos de octubre se hubiesen repetido. Y que ahora, bueno, pues ya lo que le sostiene a Moreno es que hay unas elecciones a la vuelta de la esquina, el 11 de abril, nada más. Sí, en eso estoy de acuerdo. Es como que, ¿para qué nos vamos a salir a las calles con probabilidad de contagiarnos para votarle cuando ya sabemos que falta poco para que se vaya? Pero sí es verdad, o sea, hubo un ímpetu y bueno, las redes hablaron de separarse, deslindarse del gobierno de Lenín Moreno por todo lo que ha sucedido, y eso me hizo acuerdo a lo que le había dicho a Arauz, precisamente de que ustedes lo compraron, o sea, nosotros lo pusimos, pero ustedes lo compraron, y me recordó algo que pensaba mientras veía el debate. Decía, es como que pura acusación, pero sin ninguna prueba, ¿no? Yo me hubiese gustado ver algo, ya le acusaste, ya caímos en ese hueco, ¿no? Ya caímos en ese hueco de acusaciones absurdas que no nos sirve a nadie, pero por lo menos demuestra, ¿no? O sea, tú le acusas, él te acusa, y tú le dices que ustedes le compraron, pero... Dime cómo le compraron. Ajá, son dimes y diretes, o sea... Esperaba más realmente de la organización más que de los candidatos, y quería realmente encontrar una respuesta al voto, ¿no? ¿Qué hacer ese día? Porque es como que he venido pensando y estoy viendo las propuestas de uno y las propuestas de otro, y les escucho hablar, veo con quiénes están aliados, veo qué es lo que se avecina, y como que ninguno me da una certeza. Y luego la respuesta está en los planes de gobierno, que nadie lee, y me pongo a leer y es como que me da full miedo, porque veo que tampoco es como que me convence, y más que nada las cosas que logro notar de esos planes de gobierno, que están en muchas cosas entre líneas, ¿no? Es como que no te dicen directamente. Es que hay demasiadas generalidades. Ajá, son terribles, son terribles. No te dicen, o sea, vamos a privatizar todo. O sea, te dicen qué, pero no te dicen cómo. Y ese es el pequeño gran problema. Por ejemplo, Guillermo habla de 1 millón de empleos a través de flexibilización laboral. Y automáticamente eso en la mente de la gente que vivió los 14 años que aduce Guillermo, del correísmo, que yo diría que fueron 10, la gente no quiere volver a eso. Quienes fueron tercerizados o fuimos tercerizados no quieren volver a eso. Entonces, son como que muchas generalidades que se dejan abiertas. O sea, te digo, ¿qué voy a hacer? Pero jamás te lo digo, ¿cómo? O los 9 millones de vacunas en 100 días. Y eso genera más, exactamente, y eso genera más incertidumbre, porque claro, uno te habla de vacunas, pero no te dice cómo lo va a hacer, si en realidad van a ser gratuitas, si va a ser a través del servicio público o se va a privatizar. Y siendo realistas, o sea, si es que las cosas que prometen así tan exageradas, con 1 millón de empleos, como los 9 millones de vacunas, fueran tan sencillas como ellos lo plantean en ese momento, ¿por qué no se ha hecho aún? O sea, ¿por qué la necesidad de llegar al servicio público siendo el presidente para hacerlo? O sea, ¿por qué no ayudar? Si sabes que estás igual de todas maneras ayudando a la sociedad, ¿por qué no hacerlo? O sea, ¿por qué esperar a llegar allá? Eso denota mucha mentira, mucha demagogia, esas son unas patadas de ahogado realmente mediocres,
en el contexto de un debate en el que se define muchas cosas para nosotros, ¿no? Y yo pensaba también, bueno, si hasta cierto punto el debate no les dio la apertura para plantear sus grandes proyectos de gobierno, el CNE debió pensarlo, ¿no? No plantear un solo debate, quizás en 2 fines de semana teníamos que yo me pregunto qué tan costoso, qué tan complejo es hacerlo. No sé si es que le demanda gran presupuesto al CNE como para hacer en 2 partes para que podamos quedar claros, porque yo creo que si es que es mucho, tal vez vale la inversión, porque muchos de nosotros estamos, bueno, los 4 que estamos aquí estamos como en la edad en la que nuestros padres, cuando tenían nuestra edad, quizás ya tenían un hogar, una casa. Nosotros estamos jodidos, tenemos Ya empleo, nos tenían también. Incluso, por incluso, o ejemplo, sea, cuando ajá, les hablo de que somos la generación estafada, es precisamente que somos una generación que está sobrecualificada para varios empleos que no son bien remunerados y para empleos en donde no nos dan cabida. Entonces, ese, por ejemplo, es un tema que no se trató. O sea, todos te dicen, te vamos a dar trabajo, pero no te dicen de qué o cómo. sí, pero ahí yo tenía una acotación también. Eh, o sea, si estamos hablando de un debate que permite transparentar hasta cierto punto las propuestas de los candidatos, hay que hacerlo bien, ¿no? O sea, si ya planteaste esa idea, hay que hacerlo bien. Los sistemas de transparencia precisamente son los que permiten que no haya corrupción. Y si empezamos desde las elecciones, eso va a ser un cambio sustancial. Se supone que para eso está el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Pero bueno, no vimos ahí que metió la mano tampoco y como no hemos visto mucho tiempo. Yo personalmente pienso que no se debe eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, pero le falta mucho para hacerse notar, ¿no? Para hacer notar su importancia social. En este punto sería importante porque se supone que el Consejo de Participación Ciudadana es nuestra voz como ciudadanos. Y ahí estaba el punto de decir, el debate en este tiempo estipulado con estas preguntas es insuficiente. El comité del debate debió compartir esto con el Consejo. O sea, antes no había una autoridad, ahora la hay y no la usamos o no le interesa a la autoridad. Entonces creo que eso debemos demandar nosotros como ciudadanos a quien llegue a Carondelet. Que estos sistemas de transparencia se generen de una forma planificada, no como el plan de vacunación. Y que hagan precisamente que todos participemos de alguna forma, estemos enterados de las decisiones que se toman, para que no pase lo que pasó en el debate, para que no nos mientan, para que no nos digan, no termine en una charla entre un par de idearios que no se soportan hasta cierto punto y nosotros nos quedemos en las mismas, ¿no? Chicos, quiero hacerles una pregunta para ir cerrando este punto. Desde su punto de vista, entonces, ¿qué fue lo que más falló? Y les pregunto si es que no les permitió a los candidatos plantear sus propuestas o desenvolverse como lo que implica un debate. La estructura que nos planteó el CNE de las preguntas súper largas, que en minuto y medio no podían contestar ni siquiera una de las preguntas, o también quiero preguntarle en este caso a Nigue el tema de los estrategas, porque claro, lo único que vimos y lo que se me viene a la mente es que lo que dijeron es no contestes y ataca, no contestes y ataca. Empiezo, claro que sí, tú. A ver, desde el tema de vista como consultor te digo, tanto Guillermo como Andrés Arauz estaban prevenidos para que le hablen del feriado bancario al uno y para que lo asocien con Correa al otro. Yo intuyo que el consejo de los dos equipos puede tratar de no confrontar y llevarle al terreno del otro al otro candidato. Por ejemplo, Arauz sí respondió al tema, te habló de salud, te habló de educación, algo que no hizo Guillermo. Guillermo lo hizo, como lo he dicho, hablando en generalidades. Pero, por ejemplo, también de lo que sí te habló es de que Arauz no es quien lidera esa campaña, sino Correa. Entonces, como les digo, lo que hicieron es tratar de al uno encasillarle como que es el causante del desastre al haber puesto a Moreno, y el otro al decir que el tema de ellos por haber gobernado con Moreno. Pues, abrirse de Moreno como tal,
o tratar de desafiliarse de quienes han sido gobierno como tal, pero no se trataron temas estratégicos o temas importantes para la ciudadanía como tal. Hablaron de pura generalidad. Por ejemplo, entre las propuestas de Arauz estaba defender la organización, atacar al cogobierno Lazo Moreno. Quiso representar lo nuevo en la política al mencionar que Guillermo es salado al haber estado en el gobierno de Mahuad, al haber estado en el gobierno de Gutiérrez, al ahora estar en el gobierno de Moreno. Mientras que de los puntos fuertes, por ejemplo, que yo le di a Guillermo fue recriminarle muchas veces que es tu gobierno, precisamente para asociar esa imagen de que Correa fue quien dejó imponiendo a Lenín Moreno, que es el que ha causado todo este desgobierno de estos 4 años. Habló de que son parte de este gobierno por 14 años. Algo que hizo bien Guillermo y que entiendo que los estrategas entendieron que la gente, mientras en primera vuelta Guillermo te pasaba hablando de que nos vamos a parecer a Venezuela, la gente en las calles no te hablaba de eso. Yo trabajo mucho en territorio. Viernes, sábado y domingo, por lo general, por un cliente puntual, estoy trabajando en Manta para una de las 2 campañas. No específicamente con los candidatos, pero sí haciendo campaña en territorio. Entonces, he organizado equipos, he capacitado equipos, y la gente te habla de otras cosas que no se lo dicen, no te están hablando los candidatos. La gente, por ejemplo, mientras los candidatos te hablaban de desempleo, a la gente lo que más le interesa en este momento es acceder a este plan de vacunación. Yo pienso que, por ejemplo, ahí faltó muchísimo por explotar en el tema del debate, a pesar de que Arauz sí trató de hacerlo y trató de posicionar en la mente de los televidentes que el plan de vacunación por ahora es elitista y que solamente los amigos de Guillermo Lazo, los que han sido vacunados, precisamente para entrar en esa polarización, que no sé si es que hablaron en el momento que no estuve, en la que vivimos. Y ya vemos muchos que estamos en medio de esa polarización de las dos tendencias, que sí queremos respuestas, que no somos irracionales, porque están manejando términos de los candidatos, por supuesto, están tratando de construir logmas. Y alguien que sigue una logma no es racional en lo que piensa, o sea, no utiliza su raciocinio para decir, porque les pongo un ejemplo, por ejemplo, la Coca-Cola, sé que me hace daño, pero me gusta la Coca-Cola y voy a defender su uso porque es destapar la felicidad. Entonces, no se apela a lo racional de que sí en realidad me hace daño. Entonces, se apegaron mucho, considero yo, a tratar de hablarle a la gente a la que quieren llegar, pero de una manera muy light. Sí, con respecto a la pregunta, yo creo que bien planteado, no es, como les digo, no es una camisa de fuerza para no presentar tus propuestas. Ellos sabían a lo que iban y fueron a la cárcel. Y creo que eso habla, desde mi punto de vista, habla muy mal de ellos como candidatos y confirman lo que todos sabemos, que no son los candidatos que nos deberían representar en este punto de las elecciones, porque están subestimando al electorado. Están creyendo que la gente es tonta, ¿no? Si es que a mí me dicen que yo soy del feriado bancario, tengo que contestarle para que la gente sepa que yo no soy. La gente a veces hasta te puede dejar en segundo plano eso, si es que vos le planteas una buena propuesta de cómo le vas a dar vacunas, de cómo le vas a dar empleo, o sea, están subestimando mucho, yo creo, a la gente, creyendo que no nos interesa esos temas, sino el chisme, lo que ellos plantean. Entonces, yo siempre he pensado que para pelear se necesitan 2. Entonces, en este caso, si es que algún iluminado de los estrategas políticos hubiese pensado en precisamente utilizar el poco tiempo que tienen para expresarse, para plantear unas ideas, unas pocas ideas, porque no era necesario tampoco plantear todo el plan de gobierno, sino responder a lo emergente, ¿no? Salud, empleo y, bueno, quizás de educación, diría yo por ahí, y tenías el tiempo para hacerlo, pues si es que tú hubieses planteado esta estrategia de presentar esas propuestas y no responder a los ataques, quizás hubiese funcionado mejor. Quizás yo me hubiese decidido por uno de ellos, si hubiese escuchado de a cualquiera de los dos decir como, no voy a responder a sus acusaciones, yo vine aquí a plantearle una propuesta al pueblo ecuatoriano y me voy a dirigir a ellos. Ese sería otro enfoque, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con el Alejo. Básicamente, quienes estábamos indecisos o inclinados por el nulo, esperábamos que
que ese discurso de Rafael Correa y del banquero, del feriado bancario, terminen, pero no se dio y sí, básicamente no, creo que quedamos en las mismas y sí va a haber una gran sorpresa, creo yo, en las próximas elecciones. Para mí es un honor, de verdad. Estoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar Para con nosotros ha sido un placer estar con Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tenemos una gente muy invitada, muy chévere, muy especial para nosotros. Entre Amigos, el espacio exclusivo para conectarte con aquellos temas de tu interés. Porque una charla entre amigos es mejor. Bueno, ya cerrando un poco el tema anterior, yo quería preguntarles cuál es la percepción que tienen de esta postura que ha tomado ahora Hervas, siendo él la cuarta opción, ¿no? De apoyar a Lasso. Ya tengo entendido que la Izquierda Democrática ya hizo un comunicado diciendo que esa no es la postura del movimiento en general, pero ¿qué piensan de esta postura de Hervas, que en un principio se notó un poco como indeciso también, como que no sé qué, luego insistió que la gente no vote nulo porque para él es desperdiciar esa opción democrática, y luego finalmente dijo que él se reuniría con Lasso? Miguel. A ver, esto entiendo yo que más bien corresponde a una lógica política pensada en el futuro. Yo soy de los que creen que si es que Andrés Arauz llega al poder y no, o sea, olvídese de subjetividades, de que si cae bien, cae mal, yo soy de los que considera, entendamos que él habló de 50 años en el poder. Entonces, ahora mismo quienes ven en Arauz una real amenaza para sus aspiraciones políticas a futuro, tienen que hacer eso, porque si es que Andrés Arauz, en el hipotético no consentido, consentido para otros, de que sea electo presidente del Ecuador y hace un buen trabajo, desmarcándose, hay una pieza comunicacional que hace, bueno, donde está Rafael Correa como y dice Andrés Des, no sé si ustedes la vieron, poco antes del debate. Es precisamente una estrategia de Andrés Des, o sea, icónicamente te estoy dejando el legado y tú sigue, yo me abro. Y si es que llegas a hacer un buen trabajo, yo considero de que va a ser muy complejo, precisamente por el individualismo de las personas que ven para sí su bienestar, entre comillas, de que otros candidatos tengan posibilidades a futuro. Miguel, una consulta. Entonces, ¿por qué tú dices que este tema de Hervas es una estrategia a futuro? Porque desde mi punto de vista, por ejemplo, Hervas cometió el peor error de su vida. Yo sí creo que él debió quedarse callado y no inclinarse ni por Lasso ni por Arauz, porque le va a pesar en un futuro cuando la misma gente, los mismos votantes, le recuerden a quien apoyó. Exactamente. Mira, es más o menos lo que pasa ahora con los dos candidatos que quieren desmarcarse, el uno de Moreno, o sea, los dos de Moreno y el que te acusan de correísta y anticorreísta, etcétera. A ver, vamos a decirlo así, yo les digo, Hervas para mí, a pesar de su votación, no es el cuarto, no es un voto real de Hervas, de un voto duro, de la izquierda democrática como tal, sino es un voto nicho. Hervas aprovechó los nichos, los jóvenes que no sabían por quién votar, de los jóvenes que han escuchado de sus padres que los políticos nos han mentido toda la vida, y se presentó como alguien nuevo, vistiéndose hasta de mujer. Yo sí soy de los que critican tanto las formas, porque a mí me parece que esa no es la forma de llegar en realidad, o de formar a tu futuro, al futuro público, o al futuro electorado, un electorado informado, un electorado consciente. Si no se está simplemente, o lo que hicieron es simplemente ponerse en la moda, es decir, si en 5 años no se llama TikTok, se llama TokTik, tratarán de buscarse de usarse en esas plataformas y hacer algo que genere interés, que genere views, pero en realidad, ¿en qué aporta que un candidato se vista de mujer a la sociedad? Y no estoy hablando, por favor, no a malinterpretar, no estoy hablando, no me quiero meter con feminismo y ese tipo de cosas, sino más bien, ¿en qué beneficia a la gente como tal? Alejo, tu perspectiva.
Sí, yo no creo que es el peor error de su vida. Yo creo que depende mucho de cómo lo vaya a manejar a futuro, o sea, cómo vaya a manejar su discurso a futuro. Ahí tiene un puntal comunicacional que se basa mucho tal vez en las nuevas formas de política. O sea, se habla mucho últimamente de las polarizaciones. Entonces, él puede partir de ahí, ¿no? Entonces, yo por eso digo que no es el peor error de su vida, sino decirle a su gente, a los que le queden, porque muchos de los que votaron por él quizás se bajen de ahí por la alianza con Lazo. Pero lo que él planteó fue un diálogo. O sea, él tiene a su favor que no es una alianza como la del Partido Social Cristiano, sino que él le dijo que él puede compartir sus propuestas para que las incluya en su plan de gobierno si es que llega a ser presidente. Entonces, yo optaría como, no sé, si es que tuviera que asesorar a Herbas, decirle precisamente que él puede manejar el discurso de evitar la polarización en la política. Como decía el MIG, o sea, es malo en la política ser tibio, ¿no? Pero si tú lo planteas que los últimos 30 años de gobiernos que hemos tenido, hemos ido así, del odio al antiodio, del correísmo al anticorreísmo y estamos como estamos, pues quizás podrías persuadir a esa gente, decirle que no, que los extremos no nos están llevando a ningún lado, que tal vez el diálogo sí nos sirve, que tal vez consensuar algunas cosas sirve, no todas. Hay cosas que no se pueden consensuar y en eso hay que tener muy claro los puntos que plantees como futuro aspirante a la presidencia, ¿no? Por ejemplo, educación, salud, no se negocia. Yo partiría de ahí. Entonces, por otro lado, yo no le defiendo a su postura de Herbas con Lazo, pero lo entiendo. Él tiene atrás del estigma correísta de que si llega a ser Arauz, quizás se queden unos 10 años más o quién sabe cuántos. Entonces, para él va a ser muy complicado revertir esa situación. En cambio, si se queda Lazo, él cree, ¿no? No es lo que yo creo. Él cree que quizás en 4 años él puede revertir el gobierno de Lazo o ganarle ese puesto a quien esté en ese entonces. Perdón que te corte, Alejo, es que, a ver, ahí, por ejemplo, en esto que hablas de lo de las polarizaciones, ahí precisamente entra el ecosistema digital en donde estamos ahora. Y lo que se busca es que no pensemos, sino que defendamos o ataquemos con pasión, con ira, que nos apropiemos de. Pero en realidad no hay una reflexividad sobre lo que estamos comentando, lo que estamos retuiteando, lo que estamos reposteando. Entonces, y precisamente eso es lo que busca la polarización. Que pongas o estás conmigo, o sea, o estás conmigo o no estás conmigo. O sea, si no estás conmigo, estás en mi contra. No hay un punto medio en el que haya una real reflexión precisamente en donde puedas sacar las cosas buenas de un lado y de otro. Porque en ambas posturas en ambas lo hay. O sea, hay cosas que reconocer en ambos lados de esta polarización de la que hablamos. Hablaba yo de que desde mi perspectiva, esta narrativa correísta y anticorreísta no es suficiente como campaña en general de los candidatos. O sea, por ejemplo, yo soy anticorreísta y no por eso voy a votar por Lazo. ¿Me hago entender? Puede que en un principio esté bien, ¿no es cierto? Que tú tengas una postura frente a eso y digas, no, yo no soy correísta, como candidato me refiero. Pero luego, ¿qué más ofreces? O sea, sí, eres anticorreísta, ¿no es cierto? Eres la otra opción. Pero, ¿qué más ofreces? Porque no seguimos en eso. Es un tanto como de izquierda a derecha y no sé qué, sino se cerró tanto a términos de correísmo y anticorreísmo. Y entonces, si yo tuiteo algo en contra de Arauz, entonces no, vas a votar por Lazo y no sé qué. Y digo, no voy a votar por Lazo. Ay, entonces eres correísta. Vane, es que no se puede pensar, no se puede cerrar tanto la política. Ni siquiera en contra, la lógica es en contra de Arauz o en contra de Lazo, sino que tú como ciudadano estás dando tu percepción de lo que tú piensas, de lo que tú estás analizando,
pero la gente te cataloga, exacto. Si tú dices que Lazo tiene una propuesta, no sé, voy a decir cualquier cosa, tiene un mejor plan de vacunación que Arauz, entonces ya eres racista. Y estás yendo en contra del correísmo. Entonces son esas cosas las que nos están llevando a situaciones como las que le ocurrió a este académico Fernando Casado. O sea, no soportamos, en serio, creo que hay tanto odio a nivel país que no soportamos que hablen bien del correísmo o bien del lacismo. Ni que se pueda reconocer, ¿no? Porque como decíamos, hay cosas que se pueden reconocer que se hicieron bien en ese proceso. Y es que, o que se hicieron bien en campaña, yo qué sé. Por último. Entonces yo creo que ahí por un lado entraría, sí, estoy de acuerdo con el Alejo, Hervas, tal vez Yacu también como una postura un poco más hacia la izquierda. Y estoy de acuerdo también con el Miguel de que dijo que ese es un voto volátil, pero yo sí creo que ser recursivo con las nuevas redes sociales, yo no creo que esté mal, porque luego tú te ponías a ver una entrevista de Hervas y no era solo un muñeco, ¿no? No era solo el que salía bailando, sino el tipo podía hablarte de su plan de gobierno tranquilamente. Entonces yo creo que eso sí hay algo que hay que reconocerle. ¿Saben? ¿Nos estamos escuchando bien o no? ¿Sí? Sí, claro. Sí. Ya, verán, el Alejo creo que iba a hablar, pero perdón, te corto, Alejo. A ver, con respecto un poco a lo que mencionabas, Vane, a ver, nosotros, les comparto algo, ¿no? Nosotros trajimos como parte de la metodología que utilizamos para hacer focus, utilizamos teorías de la comunicación social. Y mucha gente, porque, a ver, por ejemplo, en la agencia hay un sociólogo, hay un psicólogo, y ellos ayudan a que se haga la magia precisamente para sacarle la verdad a la gente. Porque hay muchísima gente que te dice, no, el Correa fue lo peor, con Correa estuvimos pésimo, pero en su interior piensan votar por el candidato de Correa. ¿Por qué? Algo que se llama los puntos de contacto, por ejemplo, en el marketing. Porque iban al centro de salud y les atendían y no les cobraban. Y les atendían con agilidad, con calidez, lo que se llenaba la boca el expresidente, ¿no es cierto?, de decir que hay servicios de eficiencia, calidad y calidez, etc. La gente que recibía su bono no se habían atrasado, no hubo tantos despidos en el sector público, y etcétera. O sea, en la percepción de la gente están esos puntos de contacto con el registro civil, por ponerles un ejemplo, que otra vez es un caos, les digo, porque tuve que sacarlo a cero y tuve que esperar como más de un mes. Entiendo el tema de la pandemia, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cuando manejas eso y ves en los puntos de contacto, la gente tiene una percepción favorable al pasado inmediato, antes de Lenin Moreno. ¿Y quién es quien representa eso? Precisamente es Arauz. Alejo. Sí, ya me olvidé lo que iba a decir, pero no, iba con relación a las plataformas digitales. Pues sí, creo que hay un estigma muy grande sobre las redes sociales, algunas como TikTok, como que yo les veo como lo que son una herramienta, y a Hervas le sirvió, y el que lo niegue, pues compruebe los datos. Él tenía 400 seguidores en Twitter cuando empezó. Y no es solo por disfrazarse de viuda, sino que creo que llegó un punto en el que atrajo tu atención y ya tuvo algo que ofrecerte. Es como todo en la vida, es como cuando te acercas a alguien que te gusta es porque te gustó físicamente, pero luego tienes que ver qué más hay, ¿no? Porque si no, luego solo es eso. Y eso le aburre a la gente también. Entonces, si él se hubiese pasado haciendo TikToks todo el tiempo sin ofrecer nada, pues quizás no le hubiese funcionado. Pero yo creo que planteó bien su estrategia y hasta cierto punto no le sirvió para quedar segundo, que era lo que él aspiraba, creo. Pero creo que para la segunda oportunidad que él tenga de postularse, teniendo unas mejores directrices, podría obtener algo igual o mejor. Es que yo considero que es un poco lo que dice Lavane, o sea, no hay que dividir, o sea, no hay que olvidarnos que no todos somos anticorreístas o somos correístas, existimos personas que estamos en un punto medio, si se quiere. Entonces, bien lo que decía Alejo, no todo fue el TikTok del Hervas, porque
yo sigo sosteniendo que en países como el nuestro no podemos dejarnos llevar solamente por la campaña digital, porque no todo el mundo tiene acceso. Si salimos de la burbuja Quito, Guayaquil, Cuenca, y te vas al campo, a la ruralidad, encuentras gente que aún le cree a don Alfonso, a Jorge Ortiz, a lo que escucha en la radio. Entonces, tenemos que pensar también en eso. Sí, salir de la burbuja de comunicadores es bien interesante. No sé si les ha pasado. Es como... Claro. A mí me sirve full cuando les escucho a otros panas de otras profesiones que no son sociales, sus opiniones con respecto a la política, quizás a la comunicación, a quién consideran un referente a nivel periodístico, por ejemplo. Entonces tengo algunos panas médicos y es como que los escuchas y dices, Jorge mira, por ahí Ortiz te va. dicen. Ajá. Jorge Ortiz por siempre. Uno es como que, ¿qué? ¿En serio? Bueno, pero, o sea, Yanedi Nostroza, Jorge Ortiz, Carlos Vera, o sea, no es a veces a mí me toca explicar, no se trata de quién más grita a sus invitados, no se trata de eso, dense cuenta algunas cosas. Pero, y hay una cosa también que el Herbas precisamente, si se hubiese quedado solo en la esfera digital, no hubiese obtenido los votos que obtuvo, porque también hizo trabajo de campo, o sea, también salió en medios tradicionales, fue a las calles, estuvo ahí. O sea, su campaña sí tuvo un lado digital muy relevante, que creo que lo usaron bien, y luego ya en la segunda parte, se podría decir, plantearon ya ahí el cara a cara, ¿no? Chicos, la estrategia del crudo con las páginas satélites estuvo bastante buena, Chicos, para ir ya como terminando esta charla que ha estado súper interesante y que hemos compartido, yo quiero plantearles una última percepción en cuanto a lo que sucedió en el debate y que me llamó mucho la atención, y sí les pido como su respuesta muy, muy concreta, y recordarles, no sé si vieron la parte cuando Lazo increpa a Arauz y le pide que le dé respuestas a la esposa del general Varela, que le dé respuestas a la Manuela Pic, a su propia esposa por lo que sucedió en el Estadio Olímpico Atahualpa. Desde su percepción como comunicadores, ¿ustedes creen que la idea era hacerle perder votos de mujeres? No lo había visto desde esa perspectiva, ¿sabes? Pero quizás pudo haber funcionado. No sé si es que... Es chico. Yo lo vi más como por el tema de la criminalización de todas estas cosas que han sucedido en esos contextos, como, no sé, en eso, lo que él mencionó, por ejemplo, fue un caso de corrupción, fue una protesta y fue lo del estadio. Son situaciones como complejas, pero no lo había visto así realmente. No creo que nadie pensó en eso así como tal, no sé si me pasó solo a mí, pero puede ser importante porque es como que puso ahí de referente a 3 mujeres. Yo lo vi desde esa percepción porque, claro, primero que Lazo durante todo el debate le pide respuestas sobre lo que hizo Rafael Correa durante su gobierno, ¿no? Diciéndole a él que como servidor público se mantuvo callado durante los 10 años de gobierno, no dijo nada, y justamente en este caso de la esposa del general Varela, de la Manuela Pic, incluso de Lourdes Tibán, son casos de violencia. Entonces, por ese lado, le vi yo, ¿no? Tuve esa percepción. Miguel, brevemente, ¿qué piensas tú? Gracias, Lu. Recordemos qué es lo que se estaba tratando en la esfera pública para aquellos días, que es precisamente la entrevista que le hacen en la posta, no en la posta, en el Castigo Divino al Jorge Ortiz, que la trajeron del tiempo pasado, donde hablan de la Marcela Guiñaga, y todo el tema que se apoderó de la esfera pública, de la violencia contra la mujer y las repercusiones que eso tuvo. Yo, por el monitoreo que me toca hacer, justamente estaba viendo el nuevo castigo que le hizo post-debate Luis Vivanco al Jorge Ortiz, y piden disculpas. Entonces, claro, yo sí considero, bueno, para ir al debate obviamente estaban preparados y por supuesto yo también considero que fue como para justificar eso. Ahora, la manera en la que Arauz respondió, no sé si también te fijaste en eso, solamente se refirió a Manuela Pic.
y habló de que un proceso de deportación, y también entiendo por qué, porque era la pareja de Yaku, bueno, la otra persona que también ganó muchos votos. El resto no respondió, pues, que en el lavado de manos que estaban haciendo los dos, precisamente porque iba a salir perdiendo y iba a caer en el campo al que Guillermo Lazo le quería llevar. Porque cuando un candidato te hace ese tipo de preguntas es porque te quiere llevar a un lugar donde él está preparado para. Y los dos candidatos se cuidaron muchísimo de eso. Bueno, chicos, hemos llegado al final de este espacio. Quiero agradecerles a todos, a todas, a todos, no mentira, a todos. Ese es otro tema, man. Quiero agradecerles a todos por estar aquí y bueno, les doy paso para que se despidan. Alejo. Nada, muchas gracias por invitarme. Yo había estado ojeando qué era y dije, qué chévere espacio, ojalá algún rato haya chance, y como que lo llamé con la mente, ¿viste? Y bueno, estoy muy honrado de que me hayan invitado y qué chévere verles, que estén bien a los tiempos. Les mando un abrazo y espero que se encuentren muy bien, igual sus familias, y sigan resistiendo hasta que nos toque la vacuna. Gracias, Alejo. Gracias, bro. Miguel. Gracias, bro. Sí, Lu, yo como te había dicho, primero que todo te pido disculpas, la primera vez te quedé mal, fueron cosas del trabajo también. Hoy por eso, aunque sea desde acá, y disculpa igual el tema del audio hoy. Agradecerte, me gustó mucho, como bien dice tu eslogan, una charla entre amigos es mucho mejor porque pasa lo que me gusta, que es hablar como para Doña Rosita y no tener que estar con la jerga académica y ella, exactamente, y ahí amagando que uno también es un pro ya, ¿no? Poco a poco vamos labrando el camino. Te agradezco muchísimo y siempre para lo que necesites a las órdenes, que quiero muchísimo, tú sabes. Chicos, gracias por aceptar la invitación. La galería siempre está abierta para conversar, para charlar entre amigos. Vane, darte nuevamente la bienvenida a este espacio, a seguir construyendo estas conversaciones tan amenas entre amigos. Gracias, nos vemos el próximo jueves en la galería. Ha sido todo por hoy. Cerramos, no se olviden que mañana retransmitimos por XYZ Radio a las 12 del día. Alejo, Miguel, Vane, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Es hora de cerrar la galería. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only